Hola, te saluda el Pastor Roble. La reflexión del día de hoy lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, desde el versículo 26 al versículo 39. Lecturemos por favor los tres primeros versículos. Dice la escritura: Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado de hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice el texto que luego que nuestro Señor había atravesado ya el mar de Galilea juntamente con sus discípulos, si recordamos ese momento de la grande enseñanza que el Señor les mostró, cuando en medio de la tempestad Él calmó los vientos, las olas del mar, mostrando gran bonanza y sobre todo el control absoluto sobre todo poder de la naturaleza. Parece que nuestro Señor sigue dando escuela a sus discípulos, pero ahora de una manera muy especial Él se dirige a un lugar llamado Gadara. A este lugar, de una manera muy específica, va a liberar un endemoniado, a un hombre que se encuentra poseído por muchos espíritus, atormentado, aturdido, y que según el relato del evangelista Marcos, era un hombre que sufría esto durante muchos años. Es necesario comprender también que este lugar de Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis de la antigua región del Oriente. O sea, estamos hablando más o menos lo que estaba alrededor del mar de Galilea. Ahora, era un territorio que de acuerdo al contexto histórico Moisés había dado también como herencia a parte de ella, las tribus de Manasés, Rubén y Gad. Y ahora, en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, justamente estos pueblos en sí se encontraban poblados por muchos gentiles, ¿no? O sea, la cultura griega había influenciado muchísimo en esta parte del territorio. Algunos consideran también que había muchos judíos, obviamente, que se encontraban esparcidos también en este lugar. Entonces, contemplando un poquito ese contexto, el texto nos relata que nuestro Señor Jesús, luego entonces de arribar desde el otro lado, en el cual ellos se encontraban, del mar, ahora llegando a Gadara, la Escritura nos lleva claramente a entender un propósito muy claro que el Señor viene a desarrollar a este lugar. En el versículo 27 dice el texto que Él llegó a tierra, y justamente cuando Él llega a este lugar, vino se encuentra un hombre de esta ciudad que tenía muchos demonios. Por eso el texto en el versículo 27 lo describe como hombre endemoniado. Y lo afirma Lucas al decir que este problema que él estaba viviendo lo tenía muchísimos años. Y tanto así era su posesión, que no era una simple perturbación, no era un asunto solo emocional. El texto relata claramente que era un tema de posesión. Tenemos que distinguir entre una persona pues perturbada y una persona posesionada. Tanto así que el texto nos empieza a dar algunas características de este hombre. Por un lado nos dice que no vestía ninguna ropa, o sea, este hombre andaba desnudo. Ya no vivía en casa por cuanto este estado, que lo tenía así totalmente fuera de sí, alejado de la realidad, lo había separado totalmente de sus seres queridos, de la sociedad, lo había denigrado como persona, lo había denigrado en su condición humana, al punto que lo había llevado a vivir a los sepulcros, es decir, cerca de los cementerios. Es importante también comprender esto, ¿no? Cómo la actitud y la acción diabólica del enemigo siempre ha sido llevar a mucha gente cautiva, y siempre ha tenido como proyección alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia, alejarnos de su paz, porque Él entiende de que alejándonos de la cercanía y la comunión con Él, nos conlleva a una vida realmente de vacíos, a una vida que aparentemente puede ser saciada con muchos aspectos materiales y de alguna manera también emocionales, pero que a la larga no tienen algo que nos puedan dar alguna permanencia de paz real, no nos pueda brindar esa satisfacción plena que solo Jesús, solo Dios ha preparado, y solo Él tiene la capacidad de poder saciar a su creación, de poder llenar ese vacío en el corazón que tiene una figura muy clara, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces es necesario que el ser humano entienda de que nosotros, al alejarnos de Dios, al alejarnos de su presencia, al alejarnos de su gracia, de su comunión, corremos este riesgo, ¿no? De poder caer en otro tipo de linderos que nos empiezan a apartar no solo de la comunión de Dios. Por consiguiente, al apartarnos de Dios, nos empieza a llevar a desligarnos también de nuestros principios, de nuestra moral, de aquella moral que la Biblia y el cristianismo siempre nos han sabido enseñar y educar. Aquellos principios y valores que están establecidos en el gran decálogo de los 10 mandamientos. Mucha gente que no conoce a Dios considera de que este tipo de principios morales no tienen nada que ver con la Biblia ni con el cristianismo, ¿no? Piensan que este tipo de moralidad es una moralidad atea, una moralidad que está pues adherida en el ser humano y que no tiene absolutamente nada que ver con aquella moral en el ámbito espiritual que los cristianos queremos siempre adjudicar. Pero ciertamente eso está muy lejos de la verdad. Muy lejos de la verdad, porque ciertamente en el mundo, para poder nosotros partir desde el principio de lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que partir necesariamente de las Escrituras. La Biblia nos enseña y delinea claramente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por más que mucha gente, muchas corrientes y pensamientos filosóficos quieran apartar y quieran separar a Dios de la esencia, del accionar del hombre en sus distintos ámbitos naturales, es imposible, insisto, porque Dios ha establecido no solo vida en el hombre, al soplar en ellos esta vida que vino de Él sobre su nariz, como dice la Escritura en el libro de Génesis, sino también ha establecido los parámetros para que el hombre pueda considerar y reconocer lo que es correcto y cómo ese Dios creador ha establecido que este hombre, que es su creación, debe de vivir. Por tanto, entonces este hombre, al estar alejado de Dios, al estar lejos de su presencia y de su comunión, empezó a vivir situaciones pues extremas. Quizás haya empezado a probar, a experimentar cosas pues sobrenaturales, muy alejadas de Dios, y empezó a entrar a ámbitos de experiencias místicas. No lo podemos confirmar, pero una de las puertas que abre a casos de personas que han sido influenciadas o algún momento ya posesionadas, en nuestra humilde experiencia nos cuentan casos de personas que han tenido experiencias místicas, entre comillas, sobrenaturales, muy alejadas de las verdades de Dios, y donde empezaron a entrar ámbitos de ocultismo, ámbitos, podemos llamarlo también de suerte, ámbitos espiritistas, que muchas veces motivados, en algunos casos solo por curiosidad y otros por necesidad, se apartaron de Dios y comenzaron a entrar y abrir puertas en sus corazones y en sus mentes sobre prácticas realmente que están muy alejadas de la palabra de Dios. Entonces, esto de por sí trae muchas consecuencias y la Biblia lo condena. El Antiguo Testamento, en las leyes que Dios nos otorgó al pueblo judío y a través de ellos también luz a nosotros, es que Dios siempre condenó la brujería, todo tipo de práctica de ocultismo. No podríamos, insisto, asegurar que esto sea el caso de este hombre. Podría ser una puerta que se abrió, como también podría haber otro tipo de puertas. Y la más real, y creo que la más práctica que lamentablemente vemos en el día a día, es la indiferencia, es la dureza de corazón que el ser humano tiene hacia la verdad de Dios. Esta lejanía de Dios, este vacío de Dios, tiene que ser llenado con algo, y lamentablemente muchos comienzan a llenar esos vacíos con cosas materiales, con vanidades superfluas que solo pueden empezar a contribuir a cierto grado de aparente bienestar, que nos puede dar algún momento de, podemos llamarlo, de cierta tranquilidad, cierta satisfacción, pero a la larga no nos va a dar realmente lo que Dios nos viene a ofrecer y que siempre ha preparado para los seres humanos. Posiblemente este hombre metido y sumergido en tantos afanes, alejado de la verdad de Dios, empezó a abrir puertas a poder a tener experiencias realmente no nada espirituales. Insisto que esto es solo una idea. Estamos tratando de alguna manera de entender
en qué contexto, en qué situación este hombre pudo haber llegado a tener ese tipo de posesión. Mas la Biblia no nos relata el origen de su problema, así que solo puede quedar de alguna manera en una especulación. Pero lo que sí el texto nos lleva a revelar es que este hombre ciertamente llegó a vivir esta posesión. Una posesión que no solo afectó su vida, insisto, sino también en su entorno. Seguramente su familia sufrió muchísimo por el estado que llegó este hombre a estar. Y que es totalmente diferente, totalmente paradójico a lo que Dios viene a ofrecernos. Dios nos lleva con lazos de amor a su presencia. Mas cuando nosotros nos alejamos de Dios, el diablo siempre nos va a llevar más bien con lazos de tristeza, de aflicción, de tormento, al punto de que la persona pueda perder conciencia en algunos casos y pueda estar sumergido en grandes depresiones y dolor. Hay mucha gente que sufre esto, hay mucha gente que se encuentra en problemas que no necesariamente sean pues problemas fisiológicos, no necesariamente, porque esos casos sí se contemplan también y son casos diferentes. Pero hay algunos casos que la ciencia y ningún diagnóstico pueden encontrarle respuesta. Y que seguramente pueden ser casos que están ya lidiando con asuntos internos, emocionales e espirituales. Y que Jesús en su palabra siempre nos ha ofrecido traernos libertad y traernos paz. Entonces, en el caso de este hombre, de acuerdo al texto que hemos leído, no solo nos va a revelar el texto de que es una posesión de un espíritu, sino más adelante vamos a encontrar que este hombre se encuentra posesionado por cantidad de espíritus. Los demonios que se nos muestran en esta parte, en esta posesión de este hombre, realmente llegaron a afectar de tal manera que este hombre llegó a perder la conciencia. Entonces comenzó a vivir en los sepulcros, al punto que cuando nuestro Señor Jesús tiene una entrevista con él y llega a conversar con él y le pregunta a quién era, él le contesta y exactamente textualmente le contesta que se llama Legión. Pero es necesario que comprendamos que eran los espíritus que estaban dentro de este cuerpo y que usaron la lengua de este hombre atormentado. No era el hombre en sí que estaba declarando que se llamaba Legión, sino los demonios que tenía este cuerpo. Y esto lo vamos a encontrar ahí. Si tú lo puedes leer en el versículo 30, Jesús le pregunta a este hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, el mismo texto nos da evidencia que realmente la condición de este hombre era deplorable. Realmente su condición era tormentosa. Tan tormentosa, dice la Escritura, en el versículo 28, que este hombre lanzaba gritos. Marcos, cuando nos cuenta acerca de esta historia, nos da algunos detalles mayores, donde dice que este hombre caminaba gritando por el camino. Seguramente en una parte de su mundo inconsciente, este hombre luchaba por ser libre de esta situación o en ciertos momentos de lucidez, este hombre soltaba gritos desgarradores por la condición que estaba viviendo. A tal punto era la desesperación de este hombre, que dice el texto también de que este hombre con piedras comenzaba a hacerse cortes en el cuerpo. Esto mostrando que realmente el estado que él estaba atravesando en su propio cuerpo era un estado de tal gravedad, al punto que empezaba a ver en él unos sentimientos suicidas, porque realmente su estado era un estado que ya no le permitía tener el control sobre sí mismo, sino que las fuerzas espirituales empezaron a tener control sobre él. Esta posesión, entonces, que estos espíritus, y que eso se lo escribe en el versículo 27 y en el versículo 30 que acabamos de leer, que esos demonios revelan que se llaman Legión, y no necesariamente porque el texto nos quiere revelar una cantidad exacta de demonios, ¿no? Porque algunos, si leemos este texto de una manera literal, podemos pensar y empezamos a descifrar que en el contexto pues militar de las jerarquías romanas, de los ejércitos romanos, las legiones estaban pues compuestos de una cantidad de soldados. Entonces hablamos de un aproximado de 3.000 soldados. Entonces algunos literalmente podrían creer que la cantidad de demonios que poseía este hombre era exactamente era el número de esta legión.
Pero cuando el texto nos lleva a entender de que era legión el nombre de estos espíritus, lo que nos está revelando es el grado de gravedad que tiene este hombre, la cantidad de espíritus que habían ingresado en su cuerpo. Entonces era para comprender la magnitud de la gravedad. Entonces este hombre, encontrándose endemoniado, y que eran enemigos realmente pues de él, ¿no? Porque la condición del hombre llevaban a maltratar su cuerpo de tal manera de andar desnudo, por otro lado puede andar gritando desesperadamente en las calles, al punto que la gente le temía porque esta posesión había hecho que este hombre pueda tener fuerzas sobrenaturales. Sí, claro, por un lado vemos la realidad triste y miserable de este hombre, su condición denigrada de hombre, pero por otro lado también empezamos a ver que el enemigo le daba cierta facultad, y esa facultad era de una fuerza visible, una fuerza diferente, unas fuerzas sobrenatural que poseía este hombre endemoniado. Es así como el enemigo actúa. Muchas veces queriendo a veces entender y queriendo experimentar cosas sobrenaturales, el enemigo nos puede presentar muchos aspectos en la vida que nos pueden ofrecer ciertas capacidades, ciertas experiencias diferentes, especiales, pero nos pueden llevar por caminos oscuros y realmente alejados de Dios, que a la larga que tienen solo un fin de destrucción. Mira, insisto, hay mucha gente que quiere conocer su futuro, ha ido a consultar esto, a consultar con espíritus, con muertos, entre comillas, con seres ciertamente que son demonios y que toman la figura de un ser querido o algún ser que haya fallecido, y que mucha gente, por tratar de conocer su futuro, ha empezado a entrar y a hacer consultas no al Dios viviente, sino realmente al diablo, que es, dice la Escritura, un engañador. Y este tipo de experiencias, motivados por tener algunas facultades, algunas experiencias que sobrepasan toda experiencia natural, también nos puede traer consecuencias muy graves, porque esto genera una relación cercana a los poderes malignos, partiendo de una experiencia tan simplista, tan superficial, que seguramente hasta puede ser celebrado con gracia y con risas. No nos estamos dando cuenta de que esto nos está llevando a un momento de condenación eterna, porque el diablo empieza a tomar control y a adjudicarse derechos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de encontrar esas experiencias, de buscar esas experiencias, invitándolo a él a tomar posesión o control de nuestras emociones. Un caso evidente, por ejemplo, en los medios de comunicación, en muchas ocasiones se ha escuchado acerca de grupos de estudiantes en muchos centros de estudios, viviendo experiencias pues acerca de situaciones donde han caído en un estado de posesión, en un estado de inconsciencia, donde ha habido manifestaciones de fuerzas sobrenaturales, donde ha botado espuma por la boca. Y todo esto, ¿en qué contexto se ha dado? En un contexto de la práctica de la Ouija, en un aparente juego muy simple, un juego aparentemente muy sano, muy divertido, que no puede traer de mayores consecuencias, pero que lamentablemente hemos visto pues consecuencias realmente terribles que han dañado la vida emocional, la esencia de los jóvenes o los niños que han participado en estas cosas. Amigo mío, el enemigo tiene como fin destruirnos. Es por ello que no limita, no controla su poder. Cuando está dentro de esta posición de este hombre, lo lleva a un grado tal, que en muchos otros pasajes de la Escritura, cuando el texto nos revela la experiencia de otros endemoniados también que fueron liberados por el Señor, los zarandea. Otro texto nos habla que los revuelca en el piso al punto de que lo lleva a echarse sobre el fuego o el mar para ahogarse o quemarlos. Hay toda una proyección asesina realmente de parte del diablo hacia la creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Entonces, los demonios jamás pueden tener una pretensión real, sincera para aquella creación de Dios. Si tú estás creyendo que el poder maligno te quiere llevar hacia una realidad de bonanza, de éxito real, de real bien, estás equivocado. Solo Dios es el único que nos puede llevar realmente a una comunión perfecta donde su bien nos trae paz, nos trae amor, nos trae bendición.
Entonces, este hombre, encontrándose en esta condición, en una condición terrible, atormentado, con estas fuerzas y estas fieras tremendas que tenían al hombre, pues quebrantado, lo tenía tan quebrantado, que lo dice que lo ataban con cadenas y con grillos, teniéndolo de una manera custodiado a este hombre. Pero el versículo 29 dice el texto de Lucas que era tal la fuerza descomunal que tenía este hombre que él rompía las ataduras. Imagínense. Esto demuestra que quienes no se dejan gobernar de alguna manera ni controlar por nadie, muestran que pueden ser gobernados por el diablo. Si no te dejas gobernar por el poder de Cristo, bajo su gracia y su amor, y que viene a ofrecerte vida en abundante, podemos caer a un extremo de ser gobernados por diferentes fuerzas. No solo la diabólica, hay fuerzas políticas extremistas. No hablo de una ortodoxa política real o saludable, que lamentablemente se ha convertido en toda una utopía en estos tiempos, ¿no? Sino estoy hablando realmente pues de filosofías o corrientes que lo único que están llevándonos y están trayendo en la mente del hombre es destrucción y control. Hoy se habla pues de toda una teoría de la conspiración. Hoy se habla que detrás de toda esta pandemia, de todo lo que estamos viviendo, hay mentes realmente pues maquiavélicas, hay poderes económicos que se están ahí entretejiendo, hay intereses de por medio, hay tantas cosas que se están escuchando, de los cuales no podemos nosotros afirmar y asegurar a ciencia cierta, pero lo que sí podemos dar así por seguro y convencido de que es un hecho real, es que hay una fuerza del mal, que Pablo, al aconsejar a la iglesia de Efesios, nos aconseja poder armarnos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar a estas fuerzas del mal, y que están desarrollándose en un ámbito espiritual. Por ello Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra ningún ser pues mortal de esta vida, ni contra hueso alguno, sino la Escritura nos lleva a entender que es luchas espirituales contra espíritus que comandan y gobiernan en las regiones celestes, que tienen control y que están muy organizados. Por eso tampoco nos sorprende que el diablo, al decirle al Señor Jesús que se llamaba Legión, de alguna manera también estaba dándonos una connotación de gobierno, de autoridad que él poseía y tenía sobre muchas personas que no estaban bajo la cobertura de Dios y que estaban bien organizados y comandados por esta fuerza de este jefe que gobierna las regiones celestes, como lo dice Pablo en los Corintios, que es el principado de todas las potestades de los aires. Entonces, en medio de esto, tenemos que entender la magnitud por donde gobiernan los poderes del mal. Y esto es bíblico porque Satanás, al tentar a Jesucristo, acuérdense, en el desierto, le ofreció los reinos de esta tierra. Le habló de gobierno, le habló de autoridad y le ofreció aquello que él había recibido. Entonces, realmente estamos viviendo en un contexto de mucha influencia de maldad. Además de todo esto, es necesario también comprender, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido justamente a liberar de ese gobierno de esclavitud del pecado y del diablo, y nos viene a ofrecer su gobierno, aquel gobierno que Él siempre quiso. Es por eso que en la creación, al establecer a la primera pareja en el huerto del Edén, Él fue clarísimo al establecer parámetros, al establecer gobierno sobre su creación, sobre aquella familia que Él había formado, dándole lineamientos de lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer, de lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer. El gobierno de Cristo es un gobierno que se acerca a nosotros. Por eso en el mensaje que Cristo vino a traer a este mundo fue clarísimo la palabra cuando Él expresa esta gran declaración al decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel gobierno que Cristo nos vino a llevar es un gobierno de amor. Entonces es un gobierno alejado del dominio del diablo, de toda cadena que nos pueda atar. Mientras Jesús llene nuestros corazones con su comunión y no solo en nosotros, sino nos conlleve a vivir en comunión con los hijos de Dios también que han creído en este mismo Señor, entonces siempre estaremos separados para Él, en una comunión abierta con los hijos de Dios de paz. Pero cuando estemos influenciados por toda fuerza del mal, esto nos va a conllevar al aislamiento, al punto de que podemos llegar a depresión. Hay tanta gente que ha llegado a este grado de quitarse la vida. Y uno de los síntomas y una de las características de una persona que ya está
es realmente pues ausente su vida de Dios y viviendo sin paz verdadera, encontrándole no sentido a la existencia que tiene en esta vida, encontrándole no satisfacción a nada, ha llegado al punto de empezar a vivir aislamientos hasta el punto de empezar a atentar contra su propia vida. Entonces, aquí empezamos a encontrar cómo nuestro Señor Jesús, al ver la situación de este hombre, lo busca, se presenta ante él. Luego de haber controlado pues los vientos, habiendo dado grandes lecciones a sus discípulos, ahora cruza pues el lago de Galilea para venir por este hombre, conociendo su necesidad y su condición. Dice en el versículo, claramente ahí, en el versículo 28, que este hombre, o estos demonios, en todo caso, porque este hombre estaba bien poseído y sus facultades totalmente pues controladas, al ver al Jesús, dice el texto, que lanzó un gran grito y se postró a sus pies. Se postró a sus pies exclamando a gran voz. Y miren lo que le dice. Le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijos del Dios Altísimo? Es tremendo esta declaración que los demonios hacen al Maestro. Creo que nos dejan grandes verdades. Por un lado, miren, el texto habla que estos espíritus reconocen la divinidad de Jesús, lo reconocen. Por eso le llaman hijos de Dios Altísimo. Dice Santiago que los demonios también creen en Él y tiemblan. Entonces, ellos dan por hecho que Él era el Salvador. Mira que si los demonios creyeron en Cristo como el Señor, creyeron en Cristo como el Hijo de Dios, cuán irónico es la vida que siendo ellos seres sobrenaturales y apartados y obviamente servidores de maldad, y habiendo seres humanos que no se encuentran en esa magnitud de maldad como las fuerzas del diablo, y que sobre todo tienen la oportunidad de ser alcanzados con la gracia de Dios, se rechazan creer en la existencia de un Dios verdadero, y en algunos casos rechazan que realmente Jesús, el Señor que vino a la tierra, sea o es el Hijo de Dios. Hemos llegado a ese punto donde las personas han empezado a negar la divinidad de Cristo. Hemos llegado a ese momento donde las personas han comenzado a poner en cuestión su poder, su grandeza, su majestuosidad y su autoridad sobre todo. Entonces aquí vemos estos demonios reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Pero no solo estaban reconociéndolo como un ser divino, también lo estaban reconociendo como el Salvador, porque al llamarlo Jesús, su nombre significa claramente Dios salva. Entonces aquí empezamos a encontrar a un reconocimiento no solo a la condición divina, sino también a su condición humana y a la misión que vino Jesús a cumplir, al llamarlo Jesús. Entonces, estos seres espirituales tenían conciencia y reconocían quién era Él. Pero también dentro de este reconocimiento, que podría también, pues obviamente, y se entiende, creo que muchos comentaristas bíblicos dan por sentado que solo estaban motivados con una adulación de parte de los espíritus, que por un lado temblaban, pero por otro lado querían adular al Maestro, o querían de alguna manera encontrar piedad y misericordia en Él. Porque ellos sabían que lo que estaban ellos haciendo en la vida de este hombre era totalmente condenado por el Señor. Y ellos sabían que estaban totalmente bajo el mando y el poder de Jesús. Claro que lo sabían. Es por eso que le suplica que no les ordenara marcharse al abismo. Y eso lo encontramos en el versículo 31. Mira, léelo. Le rogaban, dice el texto, que no lo mandase a ir al abismo. ¿Se dan cuenta? Es importante comprender esta parte de las Escrituras, la autoridad que el Señor tenía y que tiene sobre todo principado de maldad. Nada de lo que acontece en este mundo, nada de lo que el diablo puede ejercer o controlar, está lejos del control de Dios. Todo está sometido a su dominio absoluto. Y que el Señor, cuando decida intervenir definitivamente en toda fuerza del enemigo, de acuerdo a las profecías bíblicas, Él vendrá y dará por terminado esta obra del mal que durante tantas generaciones ha hecho tanto daño a la humanidad. Es necesario leer el Apocalipsis para poder comprender un poco mejor cuándo sucederán estos tiempos y en qué circunstancias se darán. Pero volviendo al relato bíblico, es necesario entonces también comprender que esto nos da consuelo a nosotros como hijos de Dios. Saber que todos los poderes de las tinieblas están bajo el mando de Él y el control de nuestro Señor.
Claro, es necesario siempre recordarlo, porque en los tiempos más difíciles como que olvidamos esto y a veces empezamos a inclinarnos a considerar que lo que nos está aconteciendo, que viene del mal, como que no tiene ya solución. Y empezamos a poner en tela de juicio la autoridad de nuestro Señor. Es necesario comprender entonces que Él siempre tiene la autoridad y va a mandar a su lugar a todo, las cosas, no solamente sobre la naturaleza, sobre el poder del mal, sobre el ser humano, todo lo va a poner un claro orden, un perfecto orden. La Biblia nos habla de un gobierno milenial, donde Él viene a establecer poder absoluto sobre toda su creación. Ahí Él nos dará lecciones acerca de cómo se gobierna, y que cuando Él gobierna, ni enfermedades, ni mortandad, ni rebeldía, nada podrá manifestarse, porque el gobierno de Cristo es un gobierno perfecto. Es necesario comprender de que Dios nos viene a llevar siempre ese gobierno. Insisto, nos viene a llevar bajo su control para un gobierno de total seguridad. Entonces, en cambio, es totalmente diferente el obrar del enemigo, porque ellos se gozan en hacer daño. Cuando vieron que no podían hacer, no tenían más remedio y tenían que salir de este hombre, porque al estar delante del Señor y que el Señor no accedió a la petición de ellos, de quedarse dentro de este individuo, sino que sabían que el Señor los iba a liberar a este hombre. Dice el texto en el versículo 28 que ellos le rogaron entonces, le rogaron que no lo atormente. Eso fue su petición, que no lo atormente. Dice el versículo 29, porque el Señor mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que había tomado posesión de él y lo ataban con cadenas y grillos. Bueno, esa parte ya la hemos leído. Ahora pasamos entonces al versículo 31. Estos espíritus le rogaban al Señor que no lo mandase ir al abismo. Y en el 32 habla el texto que lo que le pidieron fue que pueda el Señor permitirles entrar a un hato de cerdos que se encontraba en ese lugar del monte. Miren lo que dice el versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que estaban ahí apacentados en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos. Y dice el texto que el Señor le dio permiso. Es importante comprender esto. El Señor no tuvo como plan y como propósito de que estos cerdos pues tengan posesión. El Señor nunca lo planificó de esta manera. La Escritura lo que describe es que el propósito del enemigo, de estos espíritus derrotados en esta batalla frente al poder del Señor, frente a su absoluto control, era pedir de que ellos puedan salir de ese cuerpo y no quedarse sin un cuerpo donde ellos puedan perturbar, sino que querían tomar ahora posesión de los animales que se encontraban cerca, y en este caso eran cerdos. Mira, que es el único caso en las Escrituras donde la Biblia nos da referencia acerca de esta posesión que sufrieron estos animales, aunque un corto tiempo, porque ni los animales soportaron la posesión de estos espíritus que se lanzaron a la barranca y prefirieron morir. Entonces, es importante también comprender que nuestro Señor nunca tuvo como propósito esto, mas permitió esto de que ellos tomaran posesión de este hato de cerdos, que es diferente, que lo permitió. Mas el enemigo como que lo tuvo muy claro siempre, ¿no? Que después que no pudo hacer más daño a este hombre que venía a ser liberado y sabían que el Señor le iba a dar la libertad que necesitaban, entonces ellos no le quedaba mayor opción que salir de él. Pero no contentos con esto, ya no pudiendo hacer más daño al cuerpo de este ser humano, entonces ahora optaron por hacerle mal a los bienes de los seres humanos. El enemigo nunca va a tomar consideración frente a la creación de Dios, no solo a lo que es la viva imagen de Dios, sino también a toda creación de Dios, entiéndase por animales, el ecosistema. Él siempre va a traer abajo y tiene como un fin destructivo. Por eso dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que es comparado él es comparado al ladrón, que viene solo a robar, viene a matar y viene a destruir. Mira las tres características de este perfil que tiene este ladrón, que es el mismo diablo, que directamente entonces son las características del adversario, donde dice el texto que viene a robar.
claro, a robar la bendición, a robar la paz, a robar lo que Cristo nos ha venido a ofrecer. El texto también nos habla que viene a matar, que no está conforme solo con quitarte y darte dolor y insatisfacción, y que vivas momentos tristes y momentos realmente de gran aflicción, sino que el texto también nos lleva a entender que Él no está contento hasta el punto de querer destruirte, acabar con tu vida, donde no hay realmente vida de Dios, donde nos quiere alejar totalmente de su presencia, donde nos quiere llevar perpetuamente a vivir el tormento eterno en el infierno. Es por ello que viene a matar y a destruir, donde no va a dejar nada sano, nada, absolutamente nada que tenga realmente un uso ya positivo y bueno, donde podamos encontrar algo que nos pueda ofrecer algún bien, nada. Cuando el diablo interviene, cuando el diablo toma posesión, cuando el diablo toma control de una vida, créeme que a la larga tiene como fin la destrucción. Pero en cambio Jesús contrarrestando esto, revelándonos lo opuesto a lo que nos viene a ofrecer el diablo, dice el texto, más bien Él ha venido a darnos vida y darnos vida en abundancia, totalmente opuesto a lo que el diablo viene a ofrecer, totalmente opuesto a lo que el diablo viene a dar y lo que se está viendo evidentemente hoy en nuestra realidad. Dios ha venido a darnos vida, una vida permanente, no alejada de las aflicciones, no alejado de los problemas, no alejado de las necesidades, que ciertamente en nuestra condición humana seguramente lo tendremos, hasta enfermedades que posiblemente vamos a vivir, pero Jesús nos ha venido a prometer su presencia, su fortaleza, su salvación sobre todas las cosas. Nos ha venido a ofrecer la eternidad que necesita nuestra alma, que es lo más importante en el ser humano. Por eso en una oportunidad Jesús habló claramente que era necesario que nosotros le demos la prioridad a la salvación de nuestra alma sobre todas las cosas. Por eso Él dijo que temamos no aquel que puede destruir el cuerpo, sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al mismo tiempo. Tenemos que darle el énfasis correcto a nuestra esencia. Somos seres espirituales dentro de cuerpos materiales y tenemos que darle el valor al valor que Dios le da a nuestras vidas. Entonces, entendiéndose esto, el diablo salió de este cuerpo y se fue directamente a los bienes, y los bienes eran justamente los animales que poseían, eran posesión de algunos seres humanos, algunas personas que vivían en la comarca, algunas personas que justamente también dependían de estos animales, qué sé yo, vendían o no sé, para el propio consumo. Pero ciertamente el diablo no tuvo ningún reparo de meterse contra todo aquello que era posesión del hombre. Y esto está revelado hoy en estos tiempos, de que el enemigo, si no ataca al ser humano directamente, se va contra todo lo que el hombre pueda tener, todo bien, y no solamente con el bien material y económico, que seguramente es lo primero que tu mente puede venir, sino sobre el ecosistema, que es nuestra directa responsabilidad, aquel hábitat donde el hombre habita y que está realmente y tristemente venido a menos hoy más que nunca, y lo empezamos a ver así, perjudicado, afectado. El mundo, la tierra, de alguna u otra manera, para que lo entiendas, está gritando desesperadamente por la gran violencia que ejerce el ser humano sobre la creación. Entonces el versículo 33 sigue diciéndonos el relato bíblico: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Mira que los demonios, al entrar en estos cerdos, fueron así, un asunto de segundos. No permitieron que los demonios estuvieran mucho tiempo, prefirieron desbarrancarse antes de poder percibir en ellos esta posesión. Ciertamente es todo un misterio. ¿Qué percepción, de qué manera ellos intuitivamente sintieron este momento cuando los espíritus malos tomaron posesión de sus cuerpos? Pero lo que la Biblia dice, que ellos se precipitaron. Y eso también nos deja una gran lección, de que ni los animales siquiera pudieron vivir y convivir con los demonios, no soportaron la presencia maligna sobre ellos y prefirieron ellos lanzarse al despeñadero. Y qué triste es ver que muchos seres humanos viven contentos con sus demonios, que lamentablemente, sabiendo que en casa hay gran influencia,
hay gran maldad y que muchas veces las prácticas que realizan traen como consecuencias enfermedades, traen situaciones realmente que el ser humano le ha dado un nombre, ¿no? Le ha llamado mala suerte, y que no es así. Hay toda una influencia, hay toda una acción demoníaca detrás de todo eso. Pero muchas personas viven contentas, viven con sus conflictos, sus violencias, viven con sus depresiones, viven con todo eso, y a pesar de ello, sabiendo de que esto es también resultado de una lejanía de ese Dios maravilloso de amor, lejanía de sus mandatos, lejanía de sus verdades, lejanía de su comunión, y nos ha traído como consecuencia, insisto, esta falta de paz, y por tanto este gobierno de maldad en nuestras vidas y en nuestros hijos, en nuestros lugares donde habitamos. Y a pesar de todo ello, nos resistimos y no queremos volver a ese Dios maravilloso, no queremos rendirnos, no queremos doblegarnos. Preferimos los placeres, preferimos esa vida que nos trae dolor y aflicción y grandes tormentos, porque ¿quién nos ha dejado esta vida sin Dios? ¿Quién nos está dejando esta vida sin Dios? Miren las consecuencias, miren las desgracias que está viviendo la humanidad en estos tiempos. Miren lo que nos está dejando esta anarquía en este mundo, donde el ser humano se ha vuelto su propio Dios, alejado totalmente del Dios verdadero. Y a pesar de todo esto, miren la resistencia a la gracia de Dios, miren la resistencia a la misericordia de Dios, llamándonos una que otra vez siempre a la comunión, al arrepentimiento, a volvernos hacia Él, a dejarnos gobernar por aquello que Él nos vino a ofrecer, a ofrecernos salvación, a ofrecernos paz verdadera, a ofrecernos vida sincera. A pesar de todo ello, nos alejamos, rechazamos y no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en el lodo, estamos acostumbrados a seguir viviendo dentro del fango, como estos cerdos que estaban en el fango. Queremos seguir viviendo ahí, en medio de maldad, en medio de suciedad, y no importa contaminados, pero siempre teniendo el control sobre nuestro ego, sobre nuestras propias decisiones, tratando de hacer lo que bien nos venga en gana. Y esto trae consecuencias terribles, no solo a tu vida, a tu familia y al mundo entero. Entonces, estos demonios, al llegar entonces dentro de estos cuerpos, encontraron un fin donde los cuerpos de estos animales se lanzaron entonces a este despeñadero. Y entonces ahí terminó la vida de estos cerdos, y los espíritus también tuvieron que salir de estos cuerpos. Y seguramente encontrándose vagando en lugares desérticos, en lugares donde no hay vida, o en lugares buscando donde perturbar o tomar posesión de otros seres realmente que lamentablemente han abierto puertas y se han alejado tremendamente de la comunión con Dios. El versículo 34 nos dice el texto: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Este hecho milagroso, esta libertad que Jesús trajo a este hombre endemoniado, empezó a traer diferentes reacciones, y los testigos que estuvieron cerca al ver todo este acontecimiento realmente sorprendente, comenzaron a salir, dice, del lugar, y empezar a contar a todos lo que había acontecido. Empezó a haber un testimonio, empezaba a correr la voz en todo el pueblo acerca de lo que Jesús había hecho, pero lamentablemente no trajo en ellos una reacción positiva de arrepentimiento, de reconocimiento que Él era el Señor, Él era el Salvador. No trajo un reconocimiento realmente de sus condiciones naturales y pecaminosas, y que ellos estaban alejados de la verdad de Dios, y que sabe Dios, ya que era una cultura influenciada por el helenismo, adorando otros dioses. Y si había algún judío por ahí que también había abierto puertas al enemigo, porque uno de los animales que era prohibido por Dios en el Antiguo Testamento eran los cerdos, y que si en el caso de que viviera algún judío ahí alejado y habiéndose rebelado contra los preceptos de Dios, criaba a estos animales. Todo esto también permitía que dentro de esta región se preste a que el enemigo pueda influenciar. Donde lo invitan, el enemigo entra. Donde practican actos y hechos diabólicos y ocultistas, el enemigo entra. Es por ello que ellos no querían irse lejos de ese lugar, no querían irse lejos al abismo, querían quedarse todavía ahí. No lo sabemos, posiblemente porque la disposición de la gente era amplia
amplia. El pecado y la rebeldía de las personas que vivían ahí era terrible, que creaba un buen hábitat, un buen caldo de cultivo donde ellos podían gobernar y controlar. Bueno, ya para terminar este relato bíblico, dice la escritura entonces que ellos volvieron al versículo 35 y dice el texto que salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que habían salido demonios de él sentado a los pies de Cristo, que estaba vestido y estaba en todo su juicio, realmente muy cabal, y tuvieron mucho miedo. Wow, esto es lo que Jesús hace, esto es lo que el Señor realmente hace en la vida de aquellos hombres que son liberados, que han sido tocados por su poder. Porque al comenzar el relato bíblico encontramos un hombre totalmente fuera de sí, un hombre realmente pues endemoniado, atado, alejado de su familia, desnudo, viviendo en los sepulcros, incontrolado, un hombre realmente que ya no tenía vida en sí mismo, sino que vivía peor que un animal. En cambio, luego de la libertad que Jesús le da, encontramos un hombre totalmente diferente, en su sano juicio, en todo su cabal, pero que se encontraba a los pies de Jesús. ¿Te das cuenta de la otra realidad? ¿Te das cuenta de las consecuencias y los efectos de tener la libertad y la comunión con Dios? ¿A qué grado de bendición nos lleva? ¿A qué grado de conciencia nos lleva? Esta es una realidad. Aquellos que hemos conocido a Jesús somos testimonios del milagro maravilloso que Cristo ha hecho en nuestra vida. Realmente Él nos lleva a vivir una vida coherente, una vida con principios, una vida con valores, a ser mejores padres, a ser mejores hijos, a ser mejores ciudadanos, a ser realmente personas que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él nos ha ofrecido su presencia y su comunión para poder encontrar realmente la plenitud de todo bien que viene de Dios. Entonces, este hombre encontrándose ya liberado y bendecido, las personas al verlo, en vez de regocijarse, en vez de alegrarse por la condición de este hombre, más bien se molestaron. Pensaron más en la destrucción de los cerdos que en la liberación del pobre. Imagínense. Para ellos era más importante entonces los animales que el ser humano. No consideraron el tormento que había vivido este hombre. Esta es la triste realidad de un hombre que realmente ha perdido esta verdadera vida, esta comunión real que nos liga a los principios, al bien actuar. Cuando una persona se aleja totalmente de las verdades de Dios, comienza a tomar decisiones propias y comienza a vivir de acuerdo a sus propios criterios, comienza a vivir de acuerdo a sus propios dogmas de vida, a sus propias praxis, de acuerdo a sus experiencias, empieza a formar leyes, empieza a darle un valor tal a sus propios sentimientos, a su propia justicia, que se empieza realmente a caer en un vacío, a un vacío de justicia espiritual que solo Dios puede ofrecernos. Es por ello que este hombre comenzó a tomar en poco la libertad del hombre liberado y solo comenzó a considerar el bien material. Esto no está lejano a ver nuestras realidades hoy. Esto no está lejano a familiarizarnos con esta triste verdad. Hoy más que nunca el ser humano ha demostrado que más está inclinado a buscar su bien material, no importando que esto traiga como consecuencia la aflicción y el dolor humano. ¿Cuántas transnacionales? Y permítame decirlo, cuántas filosofías y corrientes políticas en el mundo entero están haciendo pues destrucción inmedia, están realmente afligiendo naciones enteras. ¿Y por qué? Porque hay todo un motivo, hay todo un interés egoísta en el corazón del hombre, donde nos hemos puesto solo a pensar y a buscar nuestro bien personal y no el de los demás. Es por ello, entonces, que toda la multitud de la región alrededor, dice el versículo 37, de este lugar de Gadara, le rogó al Señor que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Ahora nuestro Señor, dice el versículo 37 también, al escuchar estas palabras y estas actitudes de parte de ellos hacia Él entró a la barca y se fue. El Señor no se queda donde no lo invitan, donde no habían recibido, créame, no lo dude, Él nunca se quedará. Mas en cambio, donde lo invitan, donde lo buscan, el Señor siempre estará presente. Es por ello que el versículo 38 también sigue relatándose el texto y diciéndonos que el hombre que había salido a los demonios, más bien le rogaba que pudiera él quedarse con él. Imagínense. Por un lado encontramos un grupo de personas que al ver el milagro en la vida de este hombre liberado,
Más bien, lo que atinaron a hacer es decirle al maestro que se retire. Qué paradójico. Les traigo un bien de aquel hombre que los atormentaba, que creaba temor en toda la ciudad, que creaba desacierto en ellos, no podían andar con seguridad y todo. Y a pesar de ello, lo que pedían era que se retire. En cambio, el hombre liberado, más bien quería estar con Jesús. Le rogaba, dice el maestro, quedarse con él y seguirlo. Pero en el versículo 39 hay una palabra que Jesús le dirige a este hombre y que nos llama tremendamente la atención. Cuando el Señor le contesta y le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando en toda la ciudad las cosas grandes que había hecho Jesús con él. Aquí encontramos a ver que nuestro Señor Jesús le da una gran misión. Muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo al decir que fue el primer misionero de la gracia, porque ciertamente Jesús lo envió una gran misión de testificar a su familia primeramente acerca de lo que Dios había hecho con él. Era más necesario él en la vida de los demás, dando luz y testimonio de la gracia de Jesús recibida, que estando con el Maestro, siguiéndolo, acompañándolo en la misión que él estaba abordando y que seguramente traería tanto bien a muchos más que se encontraban viviendo situaciones parecidas. A veces tenemos que hacer grandes sacrificios personales, hasta espirituales, por el bien de los demás. Esta es la palabra que te traigo hoy. Solo en Jesucristo podemos encontrar la libertad. Tú podrás decir: no estoy endemoniado, ni estoy atado con este tipo de espíritus, ni complejidades que usted me habla, predicador. Pero estamos atados del pecado. Estamos atados de tantas fuerzas que nos obligan a alejarnos más de Dios y tener consecuencias realmente que están destruyendo nuestra vida, nuestra moral y destruyendo nuestra alma. Te invito, considéralo. Ven a Jesús, en Él encontrarás la libertad plena y vendrás a un estado de bendición y de perfección que solo Dios nos viene a ofrecer.